entonces sí mismo podamos ver. Estamos grabando, gracias por hacerme acuerdo. Ya. A ver, listo. Entonces, yo les voy a comentar a manera de introducción en esta primera clase, ¿sí? Acerca de la materia de transferencia de calor, primero para contextualizar. Nosotros tenemos aquí una diapositiva en la que estamos viendo la vida cotidiana y la transferencia de calor. Entonces, ya se han puesto algunas imágenes que nos permiten explicar de alguna forma que la transferencia de calor no es solo una materia que está relacionada a los motores, a los vehículos, que es en definitiva donde nosotros vamos a tener alguna aplicación, sino más bien está en el día a día, está presente en todo, en todos los cuerpos que tengan diferencias de temperatura, ¿sí? En todos los cuerpos, en todos los materiales que tengamos diferencias de temperatura, se va a dar una transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí a unas personas y dirán ahí, ¿dónde se da la transferencia de calor en el cuerpo humano? ¿Qué opina ahí sobre eso? ¿Hay transferencia de calor en el cuerpo humano? ¿Qué tan importante es? ¿En qué proceso se da? A ver, Y sería por orden. la fricción. A ver, un voluntario, ¿quién estaba hablando? Caldera. A ver, Digo, si estamos hablando entre los cuerpos humanos, se daría la transferencia de calor por conducción. ya, ¿por qué? Estamos, bueno, digamos, en el caso de que dos personas estarían en contacto, digamos, están en pleno frío, entonces las personas para que sobrevivan se abrazan, entonces están transfiriéndose el calor con los dos cuerpos. Ya, bueno. Hay una idea, ya, está bueno el ejemplo. Vamos a aclarar un poquito más, ¿sí? ¿Por qué nos vestimos? ¿Por qué usamos ropa? ¿Sí? Uno de los motivos no solo es verse bien y estar bien presentado, sino originalmente es generar un aislante térmico entre la persona y el ambiente, ¿de acuerdo? Es protegerse, pero es protegerse para la pérdida de calor que nosotros llegamos a tener, es decir, conservar ese calor en el cuerpo. Entonces ahí comenzamos a tener algunas de las primeras ideas, ¿sí? De cómo se dan estos mecanismos de transferencia de calor. Si es que yo me pongo, por ejemplo, un ejemplo, una camisetita fina, yo puedo perder, y si es que la diferencia de temperatura entre la persona y el ambiente es más alta, yo estoy perdiendo más calor, estoy transfiriendo calor por la diferencia de temperatura que tiene el cuerpo al ambiente. Entonces, supongamos si es que yo me voy a un lugar muy frío, voy a un lugar en el que estén en 5 grados, en 0 grados, yo necesito una ropa más gruesa y ahí después vienen todos estos conceptos del material, de la configuración geométrica, del espesor de los cuerpos para evitar la pérdida de calor o ser aislantes. Entonces, si es que yo estoy en un lugar más frío, necesito un mayor aislamiento para mantener el calor en el cuerpo y que yo no pueda transferir tanto calor al ambiente en el que me encuentro, en el entorno en el que me encuentro, y por lo tanto no sienta más frío. ¿De acuerdo? ¿Por qué entonces? ¿Por qué sentimos frío? ¿Por qué sentimos calor? Por la transferencia del calor. ¿Sí? Tenemos esa sensación térmica. Aquí hay un ejemplo en la primera parte del libro de Sengel. Esta foto es del libro de Sengel. Pueden ir, lean, más bien de lectura obligada, esta introducción en el libro de Sengel, en el que nos cuenta cada una de las cosas que le estoy diciendo desde la perspectiva de Sengel. Yo este rato les estoy contando, aprovechando las diapositivas, las fotos que él puso, para contar desde mi forma de contar esto. Una persona, si es que está en la habitación, si es que está en una habitación con calefacción, o más bien dicho, si es que una persona se encuentra en verano o en invierno, pero la temperatura de la habitación, la temperatura del aire de la habitación es la misma, la sensación térmica, aunque el aire en la habitación sea la misma, va a ser distinta. Y me explico por qué. Imagínense lo siguiente. Nos encontramos nosotros en una habitación parados,
en un día de calor, un día sí, de mucho calor, en el que la temperatura en el exterior de la habitación se encuentra en 40 grados, ¿sí? Entonces, si es que se encuentra en 40 grados, yo no quiero calentarme mucho, enciendo el aire acondicionado y la temperatura del cuarto le pongo en 22 grados, ¿de acuerdo? Entre 22, 23 hasta 25 grados tengo una sensación térmica adecuada, agradable, ¿no? Si es que es más bajita, ya comienzo yo a sentir más frío o pérdida de calor. Si es que es más alta, ya no puedo yo perder un poco de calor, ¿sí? Que también esa pérdida de calor se da por el alimento que he consumido y demás. Libero energía. Pero ya no puedo liberar esa energía si es que la temperatura exterior es más alta. Y si es que supera los 36 grados, inclusive yo ya estoy recibiendo transferencia de calor hacia el cuerpo. Les hablaba de que se encuentra una persona en verano, las paredes en el exterior están alrededor de 40 grados, pongo el aire acondicionado, estoy en 25 grados. Pero en la misma situación, si es que yo estoy en invierno y en el exterior, las paredes, por ejemplo, voy a exagerar, ya están a menos 10 grados, ¿sí? Y yo estoy en el interior de la habitación, mi cuerpo 36 grados, prendo un sistema de calefacción, ya no de enfriamiento, sino más bien de calefacción, prendo este sistema de calefacción y yo le pongo a 25 grados la habitación. En la misma temperatura que le puse la misma temperatura que le puse a la habitación en verano, tengo la misma temperatura en invierno. Pero la sensación térmica, ¿sí? Debido a que se da, hay dos mecanismos importantes de transferencia de calor. Uno, la convección de la persona con el aire que está alrededor, que está a esos 25 grados, entonces yo tengo la misma cantidad de pérdida hacia ese alrededor. Y la otra, que es la radiación hacia las paredes. Cuando la pared está más caliente que la persona, aunque el ambiente se encuentra a la misma temperatura, yo tengo una sensación de calor. Cuando la pared está en frío, por el mecanismo de radiación, yo tengo una sensación de escalofrío o de pérdida de calor hacia las paredes. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir haciendo más esquemitas y explicando todo esto con mayor detalle, pero sí me explico lo que les digo. ¿Sí? Aunque el aire alrededor de la persona esté a la misma temperatura, yo también tengo el mecanismo de radiación hacia las paredes. Entonces, aquí vienen un montón de explicaciones que a veces en el día a día no son tan fáciles de entenderlas. Entonces, el uso de la ropa, la temperatura que está en los cuartos, en las habitaciones, qué es lo que está pasando ahí. Y ahí viene la sensación térmica de las personas. Esto viene también relacionado a los sistemas de acondicionamiento de aire, ¿no? Sistemas de acondicionamiento de aire. Entonces, en los sistemas de acondicionamiento de aire, básicamente lo que yo quiero es o enfriar aire alrededor de una habitación o un espacio, o quiero calentar, en cualquiera de las dos. Ya vamos a ver más adelante, o inclusive en termodinámica, ustedes deben haber visto sistemas de calefacción y sistemas de enfriamiento, o ciclos de calefacción y ciclos de enfriamiento, como las bombas de calor, ¿sí? Ese es un típico ciclo de calentamiento de aire, ¿de acuerdo? Pero para poder hacer una bomba de calor, para poder diseñar un radiador que funcione en este sistema, yo tengo que aplicar conocimientos de transferencia de calor para hacer una selección del material, decir cuántas de estas ventanitas tienen que estar aquí, cuántos tubos tienen que estar en el interior, las dimensiones de este intercambiador de calor, para que al pasar el aire por ahí en contacto con otro fluido, y eso ya es previos, ¿no?, de termodinámica, pues podamos tener esa transferencia de calor. Pero sistemas de acondicionamiento de aire para habitaciones. En los aviones, por ejemplo, hay quien me dice que ¿qué importancia tiene la transferencia de calor? ¿No es importante? ¿No es importante? ¿Por qué se debería analizar la transferencia de calor en los aviones? Yo vi que a los aviones por lo general los pintan de blanco por este mismo tema para que no haya tanto calor, esa sensación de transferencia en el avión, de calor mismo. No sé si tal vez estoy en lo correcto. Bien, a ver, aquí hay algunas cosas. Primero,
¿A qué el avión es un vehículo, ¿no es cierto?, de transporte de personas que cambia muy rápido la temperatura, desde condiciones de superficie terrestre hasta altura. Entonces, cuando ustedes viajan en el avión y están a 10.000 pies, ahí utilizan la altura en pies, ¿sí? Están a 10.000 pies o X metros, son 3.000, 4.000 metros de altura. Las condiciones, ¿sí?, en el exterior del avión, ¿qué temperatura serán? ¿Sabe alguien? Cuando está viajando un avión, ¿qué temperatura está en el exterior? No se sabe en eso. Ya deberían estar Google. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué temperatura está? Rosero, que ya ha apagado la cámara. ¿Dónde anda? Dije, aquí estoy presente. A ver, ¿qué temperatura cree usted que puede existir en el exterior de un avión cuando están en pleno vuelo? Estoy justo averiguando la verdad. ¿Cuánto le dice Google? No le dice nadie. A ver, ahorita estaba averiguando lo más rápido que encontré. Temperaturas, son entre los grados, ¿Temperatura de cuánto? 22 de 24 grados. No, ¿qué otras De ideas? 22 a 24 grados. De 22 a 24 grados. A Espera, ver. eso yo estoy buscando. Bueno, ahí depende de la altura, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Ah, nosotros, no, eso, perdón, de 22 a 24 es la temperatura interior que mantiene el avión. es, Espérame, el exterior. Menos 50 grados dice a 12.000 metros. ¿cuánto? Ajá, de Menos menos 50. 50. Ya sabía que eran bajas las Ya, temperaturas de menos 50. exactamente. Menos 50 grados. Dense cuenta lo que es eso. ¿Sí? Entonces, menos 50 grados en el exterior de un avión cuando está ya a una altura considerable, ¿de acuerdo? Pero si es que no se calcula ahí, ¿qué debería calcular yo? ¿Qué debería hacer con ese avión? ¿Qué intuición les da a ustedes que debería hacer con las paredes del avión? Yo debería evitar perder el calor del interior hacia el exterior del avión, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, aquí el diseño de la cabina del avión es importantísimo para que evite, o más bien dicho, tiene que ser aislado para que no pierda el calor del interior hacia el exterior. Si es que no tiene un aislamiento adecuado, y por eso ustedes verán que tiene doble vidrio, que es de plástico, que tiene sus características ahí importantes, tiene una cámara ahí que se separa, que eso le hace también como una resistencia térmica para que no se dé esa pérdida de calor, ¿sí? Denme un segundito, por favor. No, sí, estaba a propósito sin el audio, tuve una llamada. Disculpen, más bien, sino que ya me quedé ahí conectado. A ver, sí me están escuchando este momento.
Sí, ya listo. Sí. Entonces, yo les comentaba esto de aquí. A ver, íbamos por el tema de los aviones. Entonces, lógicamente, si es que yo tengo una temperatura de menos 50 grados en el exterior del avión y en el interior del avión, unos 25 grados, que es una temperatura de confort, yo debo tener algunas características que aíslen o que sean aislantes para que no se dé mucha transferencia de calor desde el interior hacia el exterior del avión, ¿no? Ya se imaginarán ustedes qué características debe tener esa pared del avión para que se genere ese aislamiento, ¿no? No va a ser algo muy fino, tiene que ser un material que no transfiera mucho calor. Por ejemplo, si es que yo les pongo de ejemplo los materiales así rapiditos, pero si yo quiero tener una pared en la casa, cualquier habitación, en la que quiero mantener la temperatura, y tengo dos materiales, ¿sí? Tengo un metal y tengo madera. ¿Cuál de ellos debería utilizar? Sí, un concepto ahí rápido. ¿Qué idea? ¿Cuál utilizarían ustedes para aislar más la casa? Si es que quieren mantener el calor en el interior de la casa, si es que afuera hace mucho frío, ¿qué utilizarían? La madera. Madera. Ya, eso es fácil de pensar, que entonces existe alguna característica de los materiales que es la conductividad térmica del material, ¿sí? Es la capacidad de transferir calor del material, y también habrá otra cosa. Si es que yo quiero aislar más, le hago una pared más finita o más gruesa. Más Más gruesa. gruesa. Ya, entonces es sencillo. ¿Ya? Entonces, en el avión, de igual manera, yo no voy a poner tampoco o sea, ahí ya entra el juego mucha más ingeniería. Yo digo, bueno, si es que estoy pensando solo en la casa, pues puedo tener una pared más gruesa, puedo tener otro material, pero en el avión no puedo poner un material primero que sea muy pesado, debe ser un material, sí, que sea un aislante térmico dentro de las paredes de la cabina en donde están las personas, porque, por ejemplo, si es que están abajo en la bodega donde llevan las cuestiones, pues eso no importa que no esté aislado y cosas como esas, ¿sí? Entonces, yo les voy hablando a que se den cuenta que la aplicación de la transferencia de calor está en un sinnúmero de cosas en las que nosotros, como ingenieros, deberíamos llegar a entender. También en el vehículo, por ejemplo, radiadores de los automóviles. Aquí es una de las aplicaciones más importantes de la transferencia de calor en el sector automotriz, es la refrigeración del motor y la refrigeración o calefacción de las cabinas de los habitáculos, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero controlar bien ahí una temperatura. ¿Cómo hago eso? Entonces, debo tener unos sistemas, unos elementos bien diseñados, ¿no es cierto? Como son los radiadores para enfriar el motor. Entonces, ustedes ya pasaron tecnología, ya han pasado motores, entienden lo que se da ahí, por qué necesitamos tener nosotros una refrigeración en el motor, ¿sí? Pero, ¿quién hace el diseño del radiador? Entonces, la persona que hace el diseño del radiador debe tener ciertos conocimientos, y dentro de esos conocimientos está la transferencia de calor para poder hacer una selección adecuada. Es decir, el panel frontal debe tener una área X, ¿sí?, mínima para que se dé esa transferencia de calor que yo aquí, ¿qué quiero? No quiero aislar, quiero transmitir, y por eso normalmente en los radiadores nosotros tenemos metales, ¿sí? ¿No es cierto? Metales como unas aletas para aumentar la sección, para que se dé mayor transferencia de calor. En las plantas generadoras de energía, es otra foto que está ahí al lado, nosotros tenemos nuestras chimeneas de refrigeración. Entonces, en estas chimeneas de refrigeración es solo una muestra de lo que está saliendo, vapor por ahí, pero en una planta de energía nosotros tenemos muchos diseños o aplicamos muchísimo la transferencia de calor para poder tener controles de la temperatura. Si quiero enfriar algo, si es que quiero calentar, normalmente yo utilizo ahí un fluido al cual le aporto energía para mover una turbina, y con esa turbina muevo un generador, ciclos de potencia. Eso ya estudiaron ustedes. Sistemas de refrigeración, al final, sí, todo lo que son sistemas de refrigeración en la industria de alimentos necesitan entender los conceptos de transferencia de calor. Ya no es solo termodinámica, ¿no? Sino yo tengo que saber que necesito una cierta cantidad de energía, quitar
en el interior de la refrigeradora, pero también tengo que tener un aislante en la refrigeradora, tengo que tener ciertas características de espesor. Vamos a utilizar ahí radiadores, intercambiadores de calor, ¿no es cierto?, para poner en este ciclo de refrigeración, y todo eso lleva conceptos de transferencia de calor. Es decir, yo puedo tener un ciclo de enfriamiento, un ciclo de calefacción, un ciclo de potencia, pero los dispositivos de transferencia de calor en estos ciclos tienen que ser diseñados de una manera adecuada. ¿Cómo? Considerando entonces los mecanismos de transferencia de calor por conducción, por convección, por radiación, no tanto, no se hace tanto ahí, no hay mucho lío en verdad, pero con esos dos conceptos mínimos se debería aplicar para poder hacer los diseños. Preguntas del momento. ¿Qué idea se les viene? Si me están siguiendo. Sí. Ok. Ahí cuando les pregunto si me están siguiendo, si me están entendiendo, sí, aquí estamos, dirán, porque de no, como digo, me pierdo yo y necesito dejar de compartir la pantalla. Ok, entonces vamos a continuar con unas dos diapositivas más. Entonces, en definitiva, lo que yo quiero hacer es generar unas soluciones dentro de ingeniería. ¿Sí? Para generar las soluciones dentro de la ingeniería existen algunas pautas. Entonces, yo tengo que tener primero definido el problema físico que quiero estudiar. Aquí nosotros estamos estudiando la transferencia de calor. ¿Sí? ¿Cuánta transferencia de calor queremos aislar, queremos enfriar? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Ese va a ser el primero, bien definido el problema físico. Identificar las variables importantes. Por ejemplo, siempre que estamos hablando de transferencia de calor, necesitamos conocer los fluidos que están en torno al sistema que vamos a analizar. Queremos plantearnos algunas temperaturas, queremos plantearnos algunos flujos másicos de esos fluidos que queremos cambiarles de temperatura. ¿Sí? Establecer hipótesis. En las hipótesis, acá nosotros podríamos estar hablando de las temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué la hipótesis es una temperatura? Porque yo digo, bueno, hay tanta temperatura, por ejemplo, en el caso del avión, hay una tanta temperatura exterior y quiero mantener tanta temperatura interior. Entonces, yo me hago esa hipótesis, digo, sí, puedo mantener utilizando materiales, cambiando espesores y demás. Aplicamos leyes físicas pertinentes. ¿Cuáles son las leyes físicas pertinentes en este caso? Pues entonces, los mecanismos de transferencia de calor. Entonces, ahí está. Porque eso tiene un concepto físico, tiene un principio físico. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transferencia de calor? Dependiendo. Los dos mínimo, convección, conducción. Eso le llevo a plantear una ecuación diferencial. Entonces, eso ya más adelante vamos a ver cómo le voy a tratar de plantear una ecuación diferencial para solucionar el problema físico que está aquí relacionado. Es decir, cómo una variable cambia en función de otra. En definitiva, eso es una ecuación diferencial. Quiero entender cómo está cambiando algo en función de otra variable. Cuando yo llego a plantear eso, si es que es, por ejemplo, es transitorio, si es que es estacionario, si es que es estacionario no tiene que ver en función del tiempo, si es que es transitorio tendrá que ver en función del tiempo, y yo me puedo plantear esa ecuación diferencial. Después yo ya tengo que ver cómo le soluciono. Y esto ya es otro cuento. Aquí si quieren, inclusive podríamos nosotros hablar de sistemas de software, ¿cierto? Para poder resolver esas ecuaciones diferenciales, hasta poder encontrar una solución simplificada por métodos numéricos o una solución analítica de las ecuaciones diferenciales. Ok. Bueno, chicos, a ver, hoy